¿Alguna vez te has sentido solo en medio de un problema? ¿Has buscado respuestas y no has sabido a quién acudir? Todos hemos pasado por momentos en los que la desesperación y la incertidumbre nos abruman. Pero, ¿sabías que hay una forma de conectar directamente con Dios y recibir guía, paz y fortaleza? La oración no es solo un ritual, no es solo palabras vacías. La oración es poderosa. Es el puente directo entre el cielo y la tierra. Es la llave que abre las puertas de lo imposible. Jesús nos enseñó que cuando oramos con fe, Dios nos escucha y responde. En este video vamos a descubrir el poder transformador de la oración. Aprenderás cómo hablar con Dios, cómo orar con eficacia y cómo recibir respuestas claras en tu vida. Y quédate hasta el final, porque la última clave que compartiré contigo es la que puede cambiar para siempre tu forma de relacionarte con Dios y recibir sus milagros. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para aprender a orar de manera que transforme tu vida? Antes de aprender cómo orar y recibir respuestas, primero debemos entender por qué la oración es tan poderosa. Jesús nos dejó una enseñanza impactante sobre la oración en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Esta frase revela un secreto espiritual profundo. La oración no es solo pedir, es creer que ya hemos recibido. La oración es poderosa porque nos conecta directamente con Dios. No importa dónde estés, ni qué estés enfrentando. A través de la oración, puedes hablar con el Creador del universo en cualquier momento. Cambia nuestro corazón y nuestra mentalidad. No solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros, nos llena de fe, esperanza y dirección. Rompe cadenas y libera el poder de Dios. En Hechos 16, 25-26, Pablo y Silas estaban en prisión. En lugar de quejarse, comenzaron a orar y alabar a Dios. ¿El resultado? Un terremoto sacudió la cárcel y todas las puertas se abrieron. Dios responde cuando clamamos con fe. Nos da paz en medio de la tormenta. Filipenses 4:6-7 nos dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la oración no solo nos da respuestas, sino que nos da paz mientras esperamos esas respuestas. La pregunta es, si la oración tiene tanto poder, ¿por qué tantas personas no oran con constancia? Muchos piensan que Dios no los escucha, o que su oración no es lo suficientemente fuerte. Pero la verdad es que la oración no depende de nuestra elocuencia, sino de la sinceridad de nuestro corazón. En el siguiente bloque, aprenderemos cómo orar de la manera correcta para recibir respuestas. ¿Quieres aprender a orar con poder y recibir respuestas de Dios? Sigue conmigo en la siguiente parte. Ahora que entendemos el poder de la oración, es momento de aprender cómo orar de la manera correcta para recibir respuestas. Jesús nos enseñó la oración perfecta en Mateo 6:9-13, conocida como el Padre Nuestro. Pero más allá de las palabras, Jesús nos mostró el modelo de una oración efectiva. 1. Comienza con adoración y gratitud. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Antes de pedir, adoramos a Dios y le damos gracias. Esto abre nuestro corazón y nos ayuda a recordar que Dios tiene el control. Ejemplo, antes de pedir un milagro, di: Señor, te agradezco porque eres bueno. Sé que tienes el control de mi vida. Gracias por tu amor y fidelidad. 2. Pide con fe,
pero aceptando la voluntad de Dios. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero su respuesta puede ser: sí, si es lo mejor para nosotros. Espera, si no es el momento adecuado. Tengo algo mejor para ti, si su plan es mayor de lo que imaginamos. Ejemplo. Jesús, en Getsemaní, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Tercer, sé específico en tu petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mateo 6:11. Dios quiere que seas claro con lo que necesitas. No temas pedir con detalles. Jesús sanó a los enfermos cuando ellos expresaban exactamente lo que querían. Ejemplo. En Marcos 10:51, Jesús le preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él respondió: Señor, quiero recuperar la vista. Cuarta. Pide perdón y perdona a los demás. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. El perdón es clave para recibir respuestas. Jesús dijo en Marcos 11:25, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre Celestial también les perdone a ustedes. Ejemplo. Si hay algo en tu corazón contra alguien, suéltalo en oración. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona como tú me has perdonado a mí. Quinta, pide protección espiritual. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Orar no solo es pedir bendiciones, sino también protección contra el mal. Ejemplo. Jesús le dijo a Pedro, en Lucas 22:31-32, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. 6. Termina con fe y agradecimiento, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. Termina tu oración con gratitud y fe, creyendo que Dios ha escuchado y que ya está actuando a tu favor. Resumen. Cómo orar para recibir respuestas. Adora a Dios y dale gracias. Pide con fe, pero acepta su voluntad. Sé específico en tu petición. Pide perdón y perdona a los demás. Pide protección espiritual. Termina con gratitud y confianza. Cuando oras con este modelo, estás orando como Jesús nos enseñó. Tu oración tiene poder. En la siguiente parte, hablaremos de los obstáculos que pueden impedir que Dios responda a tus oraciones. ¿Quieres saber por qué algunas oraciones no reciben respuesta? Sigue conmigo en la siguiente parte. Muchas personas oran, pero sienten que sus oraciones no son respondidas. ¿Por qué sucede esto? La Biblia nos revela varios obstáculos que pueden estar bloqueando la respuesta de Dios. Primera, falta de fe. Jesús dijo en Mateo 21:22. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Si oramos sin creer que Dios puede responder, nuestra oración pierde poder. La fe es el canal por el cual Dios obra en nuestras vidas. Ejemplo, en Marcos 6:5-6. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra porque la gente no creía en él. La incredulidad limita la obra de Dios. 2. Pecado no confesado. Isaías 59:2 nos advierte: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando guardamos pecado en nuestro corazón y no lo confesamos, nuestras oraciones pueden verse obstaculizadas. Ejemplo. En el Salmo 66:18, David escribió: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La solución es confesar los pecados y pedir perdón con un corazón sincero. Tercera, falta de perdón. Jesús enseñó en Marcos 11:25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo,
para que su Padre Celestial también les perdone a ustedes. El resentimiento endurece el corazón y puede bloquear nuestras oraciones. Ejemplo. En Mateo 18, 23 a 35, Jesús contó la parábola del siervo que fue perdonado, pero no quiso perdonar a otro. Como resultado, fue castigado. El perdón no es solo un sentimiento, sino una decisión que libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. Cuarta, orar con motivos incorrectos. Santiago 4:3 dice: piden y no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Dios no responde oraciones motivadas por egoísmo o ambición. Ejemplo. En Lucas 18, 10 a 14, Jesús contó la historia de dos hombres que oraban. El fariseo oraba con orgullo, mientras que el publicano pedía misericordia. Dios escuchó al humilde, pero rechazó al orgulloso. Es importante que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios y no con deseos egoístas. 5. Falta de persistencia. Jesús enseñó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1 a 8, para mostrar que debemos orar sin desanimarnos. Muchas veces no recibimos respuesta porque nos rendimos demasiado pronto. Ejemplo. Daniel oró y ayunó durante 21 días antes de recibir su respuesta. En Daniel 10, 12 a 13, el ángel le dijo que su oración fue escuchada desde el primer día. Pero hubo oposición en el mundo espiritual. Persistir en la oración demuestra nuestra confianza en Dios. 6. No. Orar según la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 dice: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. No todas las peticiones serán respondidas si no están alineadas con el propósito de Dios. Ejemplo. El apóstol Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Dios siempre responde, pero a veces su respuesta es diferente de lo que esperamos. ¿Cómo superar los obstáculos en la oración? Para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos 1. Orar con fe, creyendo que Dios puede responder. 2. Confesar nuestros pecados y vivir en santidad. 3. Perdonar a los demás, dejando el resentimiento. 4. Orar con motivaciones puras y alineadas con la voluntad de Dios. 5. Ser persistentes y no rendirnos. 6. Aceptar que Dios responde en su tiempo y de la mejor manera. En la siguiente parte, hablaremos de cómo escuchar la voz de Dios y reconocer sus respuestas a nuestras oraciones. 1. Dios habla a través de la Biblia. La forma principal en que Dios nos habla es por medio de su palabra. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cada vez que leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Muchas respuestas que buscamos ya están en las Escrituras. Ejemplo bíblico. Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, y su respuesta fue siempre la palabra de Dios. Mateo 4:1 a 11. ¿Cómo aplicar? Antes de orar, pide a Dios que te hable a través de la Biblia. Usa un cuaderno para anotar los versículos que te impacten y busca cómo aplicarlos en tu vida. 2. Dios habla a través del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos guía en nuestro corazón, poniendo convicción, paz o inquietud sobre una decisión. Ejemplo bíblico. En Hechos 16, 6 a 7, Pablo intentó viajar a diferentes lugares para predicar, pero el Espíritu Santo le impidió ir. Luego entendió que debía ir a Macedonia. ¿Cómo aplicar? Pide dirección al Espíritu Santo antes de tomar decisiones importantes. Si sientes paz, sigue adelante. Si sientes inquietud, espera la confirmación de Dios.
Tercero, Dios habla a través de las circunstancias. A veces, Dios responde nuestras oraciones a través de lo que sucede a nuestro alrededor. Ejemplo bíblico. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero con el tiempo entendió que todo era parte del plan de Dios para salvar a muchas personas. Génesis 50:20. ¿Cómo aplicar? Observa cómo Dios usa cada situación para enseñarte algo. No te desesperes si las cosas no salen como esperabas. A veces, Dios usa dificultades para redirigirnos a un mejor camino. Cuarta, Dios habla a través de otras personas. Dios puede usar a pastores, amigos o incluso desconocidos para confirmarnos su voluntad. Ejemplo bíblico. Dios usó al profeta Natán para confrontar al rey David sobre su pecado. 1 Samuel 12:1-7. ¿Cómo aplicar? Escucha con humildad los consejos de personas sabias y espirituales. Siempre confirma con la Biblia lo que otros te digan. Quinto, Dios habla a través de la paz interior. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si tomas una decisión y sientes paz, es una señal de que Dios está aprobando ese camino. Ejemplo bíblico. Nehemías sintió en su corazón el deseo de reconstruir los muros de Jerusalén, y Dios le dio paz y dirección para hacerlo. Nehemías 2:12. ¿Cómo aplicar? Cuando tomes decisiones, evalúa si sientes paz o inquietud. No ignores la sensación de advertencia que Dios puede poner en tu corazón. Conclusión. ¿Cómo? Estar atentos a la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, pero la clave es estar atentos y dispuestos a escuchar. Resumen de los pasos prácticos. Leer la Biblia para recibir dirección clara. Orar y pedir guía al Espíritu Santo antes de actuar. Observar las circunstancias para ver cómo Dios está moviendo las piezas. Escuchar el consejo de personas sabias que pueden confirmar la voluntad de Dios. Seguir la paz de Dios como señal de que estamos en el camino correcto. En la próxima parte hablaremos de cómo desarrollar una vida de oración poderosa y constante. Cómo desarrollar una vida de oración poderosa y constante 1. La oración debe ser un hábito diario. Jesús nos enseñó que la oración no debe ser un evento ocasional, sino un hábito constante. Ejemplo bíblico. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, oraba diariamente. Si Él necesitaba esa conexión con el Padre, nosotros aún más. ¿Cómo aplicar? Fija un momento del día para orar, como la mañana o la noche. Usa un diario de oración para anotar peticiones y respuestas. Segunda, orar con fe y expectativa. La oración sin fe es solo un monólogo. Jesús nos dijo que al orar debemos creer que Dios responderá. Ejemplo bíblico. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. ¿Cómo aplicar? Cuando ores, visualiza la respuesta de Dios como si ya estuviera en camino. Evita las oraciones con dudas o incredulidad. Tercero, orar con sinceridad y desde el corazón. Dios no escucha oraciones vacías o repetitivas, sino las que salen de un corazón sincero. Ejemplo bíblico. Jesús criticó a los fariseos que oraban con hipocresía. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo 6:5. ¿Cómo aplicar? Habla con Dios como hablarías con un amigo cercano. No te preocupes por palabras sofisticadas. Dios ve tu corazón. Cuarta, orar con persistencia y perseverancia. Dios responde en su tiempo perfecto, por lo que debemos insistir en la oración sin desanimarnos. Ejemplo bíblico. Jesús contó la parábola de la viuda persistente que rogó hasta recibir justicia. Lucas 18:1-8. ¿Cómo aplicar? No dejes de orar si no ves respuestas inmediatas.
Usa recordatorios para seguir orando por necesidades específicas. 5. Orar en todo momento y circunstancia. La oración no es solo para los momentos difíciles. Debemos orar en todo tiempo. Ejemplo bíblico. Orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo aplicar? Ora mientras caminas, conduces o trabajas manteniendo una conversación con Dios. Usa cada oportunidad para agradecer y pedir dirección. 6. Orar con gratitud y acción de gracias. Agradecer antes de recibir la respuesta demuestra confianza en Dios. Ejemplo bíblico. Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes y peces. Juan 6:11. ¿Cómo aplicar? Incluye siempre gratitud en tus oraciones, no solo peticiones. Agradece por las bendiciones del pasado y por lo que Dios hará en el futuro. 7. Orar con otros y en comunidad. La oración en grupo tiene un poder especial. Ejemplo bíblico. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19. ¿Cómo aplicar? Únete a un grupo de oración en tu iglesia o comunidad. Ora con tu familia antes de dormir o en los momentos de crisis. Conclusión. La oración transforma nuestra vida. La oración no es solo una práctica religiosa, sino una conexión directa con Dios. Resumen de los pasos prácticos. 1. Haz de la oración un hábito diario. 2. Ora con fe, creyendo en las respuestas de Dios. 3. Sé sincero. Dios ve tu corazón, no tus palabras. 4. Persevera en la oración sin rendirte. 5. Ora en todo momento y no solo en crisis. 6. Incluye gratitud en tus oraciones. 7. Ora con otros para fortalecer tu fe. En la próxima parte hablaremos de los obstáculos que pueden impedir que Dios responda a nuestras oraciones y cómo superarlos. Obstáculos que impiden que Dios responda a nuestras oraciones y cómo superarlos. 1. La falta de fe y duda en el corazón. Uno de los principales obstáculos en la oración es la duda. Si no creemos en el poder de Dios, nuestras oraciones pierden efectividad. Ejemplo bíblico. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6-7. ¿Cómo superar? Cultivar la fe a través de la lectura de la Biblia. Recordar testimonios de respuestas pasadas. Orar pidiendo mayor confianza en Dios. 2. El pecado no confesado y la desobediencia a Dios. El pecado sin arrepentimiento crea una barrera entre nosotros y Dios. Ejemplo bíblico. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. ¿Cómo superar? Hacer un examen de conciencia antes de orar. Confesar los pecados y pedir perdón sinceramente. Buscar vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. 3. Motivos egoístas en la oración. Si pedimos solo para nuestro beneficio sin pensar en la voluntad de Dios, nuestras oraciones pueden no ser respondidas. Ejemplo bíblico. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus propios placeres. Santiago 4:3. ¿Cómo superar? Pedir conforme a la voluntad de Dios. Enfocar las oraciones en la gloria de Dios y en el bienestar de otros. Aceptar que la respuesta de Dios puede ser diferente a lo esperado. 4. Falta de perdón en el corazón. El rencor y la falta de perdón pueden impedir que Dios responda a nuestras oraciones. Ejemplo bíblico. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. ¿Cómo superar? Perdonar de corazón a quienes nos han ofendido. Pedir a Dios ayuda para sanar heridas emocionales.
Recordar que hemos sido perdonados por Dios. 5. Falta de persistencia en la oración. A veces, no recibimos respuestas porque nos rendimos demasiado pronto. Ejemplo bíblico. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Lucas 18. 1. ¿Cómo superar? Establecer una rutina constante de oración. No dejar de orar solo porque la respuesta tarda en llegar. Confiar en los tiempos de Dios. 6. No pedir específicamente lo que necesitamos. Dios nos llama a ser claros en nuestras peticiones, no vagos o indiferentes. Ejemplo bíblico. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. ¿Cómo superar? Ser específico en nuestras oraciones. Hacer peticiones alineadas con la voluntad de Dios. Mantener un registro de las oraciones respondidas. 7. Falta de relación con Dios. Si solo buscamos a Dios cuando tenemos un problema, estamos limitando nuestra conexión con Él. Ejemplo bíblico. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. ¿Cómo superar? Buscar a Dios más allá de las necesidades personales. Tener una vida devocional consistente con oración y lectura bíblica. Adorar a Dios, incluso en tiempos de abundancia. Conclusión. Preparando el corazón para una oración eficaz. Para recibir respuestas de Dios, es importante examinar nuestra actitud en la oración. Resumen de los obstáculos y cómo superarlos. 1. Falta de fe. Reforzar la confianza en Dios. Segundo pecado no confesado. Arrepentirse y buscar la santidad. Tercer. Motivos egoístas. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuarta. Falta de perdón. Perdonar de corazón. 5. Falta de persistencia. Orar sin desanimarse. 6. Oraciones vagas. Ser específico en las peticiones. Séptima. Relación superficial con Dios. Buscarlo diariamente. En la próxima parte hablaremos sobre cómo identificar y entender las respuestas de Dios en la oración. Cómo identificar y entender las respuestas de Dios en la oración. 1. Dios responde de 3 maneras. Sí, no o espera. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero sus respuestas no siempre son lo que esperamos. Él responde de 3 formas principales. 1. Sí, cuando la petición está alineada con su voluntad. 2. No, cuando lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. 3. Espera, cuando Dios tiene un mejor tiempo para responder. Ejemplo bíblico. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. ¿Cómo identificarlo? Sí, cuando todo fluye con paz y confirmación en la palabra. No, cuando Dios cierra puertas o nos da dirección diferente. Espera, cuando no hay respuesta inmediata, pero sentimos que Dios nos está preparando. 2. Dios habla a través de la Biblia. Muchas respuestas a nuestras oraciones ya están en la palabra de Dios. Ejemplo bíblico. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Cómo identificarlo? Leer la Biblia diariamente. Meditar en versículos que coincidan con nuestra situación. Sentir convicción en el corazón al leer un pasaje. 3. Dios usa circunstancias para responder. A veces, Dios cierra puertas o nos muestra señales a través de situaciones específicas. Ejemplo bíblico. Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le cerró el camino y lo dirigió a Macedonia. Hechos 16, 6-10. ¿Cómo identificarlo? Observar oportunidades inesperadas o puertas cerradas. Evaluar si lo que está sucediendo refleja la dirección de Dios. Pedir sabiduría para discernir su guía. 4.
Dios habla a través de la paz interior. Cuando Dios responde, nos da paz, incluso si la respuesta es diferente a lo que queríamos. Ejemplo bíblico. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¿Cómo identificarlo? Sentir paz después de orar, incluso en medio de la incertidumbre. No sentir ansiedad o presión al tomar una decisión. Tener certeza de que Dios tiene el control. 5. Dios usa otras personas para confirmar sus respuestas. A veces, Dios usa pastores, amigos o incluso desconocidos para darnos dirección. Ejemplo bíblico. Cuando Dios llamó a Samuel, usó a Elí para ayudarlo a entender su voz. 1 Samuel 3:8-10. ¿Cómo identificarlo? Escuchar consejos sabios y alineados con la palabra de Dios. Recibir confirmaciones de diferentes fuentes sin haberlas buscado. Sentir que Dios está hablando a través de alguien más. 6. Dios responde a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos revela la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. ¿Cómo identificarlo? Una convicción profunda en el corazón sobre qué hacer. Un sentir claro de dirección después de orar. Un impulso interno para actuar en febrero. Conclusión. Cómo estar atentos a la voz de Dios. Para entender las respuestas de Dios necesitamos 1. Tener paciencia y esperar en su tiempo. 2. Leer la Biblia para encontrar dirección. 3. Observar las circunstancias y señales. 4. Pedir confirmación a través de la paz en el corazón. 5. Escuchar consejos sabios de personas de fe. 6. Ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guía con amor y nos responde de la manera perfecta. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo desarrollar una vida de oración poderosa y constante. Cómo desarrollar una vida de oración poderosa y constante 1. La oración debe ser una prioridad diaria. Para fortalecer nuestra relación con Dios, la oración no debe ser algo ocasional, sino un hábito diario. Ejemplo bíblico. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. ¿Cómo implementarlo? Establecer un horario fijo para orar cada día. Separar un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Empezar con oraciones cortas e ir ampliando el tiempo gradualmente. 2. Orar con sinceridad y corazón abierto. No se trata de repetir palabras sin sentido, sino de hablar con Dios con honestidad. Ejemplo bíblico. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6:7. ¿Cómo implementarlo? Hablar con Dios como un amigo, expresando emociones y pensamientos. No enfocarse en palabras perfectas, sino en una comunicación genuina. Usar la Biblia como inspiración para nuestras oraciones. 3. Desarrollar una vida de gratitud en la oración. La oración no solo debe ser para pedir, sino para agradecer lo que Dios ya ha hecho. Ejemplo bíblico. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo implementarlo? Empezar cada oración dando gracias a Dios por lo que ha hecho. Llevar un diario de oración para anotar respuestas y bendiciones. Apreciar incluso las pequeñas cosas de la vida como regalos de Dios. 4. Aprender a escuchar en la oración. La oración no es solo hablar, también implica escuchar lo que Dios nos quiere decir. Ejemplo bíblico. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. ¿Cómo implementarlo? Después de orar, permanecer unos minutos en silencio.
meditar en la palabra de Dios y reflexionar en cómo se aplica a nuestra vida. Estar atentos a cómo Dios responde a través de circunstancias y personas. 5. Orar con fe y expectativa. Debemos orar con la certeza de que Dios escucha y responde. Ejemplo bíblico: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. ¿Cómo implementarlo? Declarar con fe las promesas de Dios al orar. No dudar del poder de Dios, incluso cuando la respuesta parece tardar. Persistir en la oración, confiando en que Dios tiene el control. 6. La importancia de la oración en comunidad. Dios nos llama a orar no solo individualmente, sino también en comunidad. Ejemplo bíblico: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. ¿Cómo implementarlo? Unirse a un grupo de oración o iglesia local. Orar con familiares y amigos en momentos clave. Interceder por otros y permitir que oren por ti. 7. Usar la Biblia como base para la oración. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos en cómo orar de manera efectiva. Ejemplo bíblico: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Juan 15, 7. ¿Cómo implementarlo? Leer y declarar versículos en nuestras oraciones. Meditar en pasajes que nos den dirección y fortaleza. Usar los salmos como inspiración para hablar con Dios. 8. Perseverar en la oración sin desanimarse. A veces, Dios prueba nuestra paciencia para fortalecer nuestra fe. Ejemplo bíblico: orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo implementarlo? No rendirse cuando la respuesta parezca tardar. Recordar testimonios de cómo Dios ha respondido en el pasado. Mantener una actitud de fe, confiando en que Dios tiene el tiempo perfecto. Conclusión: la oración como clave para una vida transformada. Una vida de oración constante nos acerca a Dios y nos transforma desde adentro. Para desarrollar una oración poderosa debemos: 1. Orar diariamente con constancia. 2. Ser sinceros y hablar con Dios con el corazón. 3. Agradecer antes de pedir. 4. Aprenderás a escuchar y meditar en la palabra. 5. Orar con fe, creyendo en el poder de Dios. 6. Buscar la oración en comunidad. 7. Usar la Biblia como base para orar. 8. Perseverar sin desanimarse. Dios quiere tener una relación cercana contigo, y la oración es el puente que te conecta con su presencia y poder. En la siguiente parte, hablaremos sobre testimonios impactantes de personas que han experimentado respuestas milagrosas a sus oraciones. Testimonios impactantes. Cuando Dios responde la oración 1. Testimonio de sanidad. Cuando la medicina no tenía solución. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que fueron sanadas a través de la oración. Uno de los testimonios más poderosos es el de la mujer con flujo de sangre. Ejemplo bíblico: ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:44. Testimonio real. Marta fue diagnosticada con una enfermedad incurable. Los médicos le dijeron que no había esperanza y que debía prepararse para lo peor. Pero ella decidió aferrarse a la oración y comenzó a clamar a Dios cada día. Después de semanas de oración incesante, un día recibió una llamada de su médico con resultados sorprendentes. Su enfermedad había desaparecido por completo. Los especialistas no podían explicarlo, pero ella sabía que Dios había intervenido. Lección. La oración puede traer sanidad incluso cuando la ciencia dice que no hay solución. 2. Testimonio de restauración familiar. De la ruina al perdón, la oración tiene en el poder de restaurar relaciones rotas.
Ejemplo bíblico. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Testimonio real. Carlos y Mariana estaban al borde del divorcio. Después de años de conflictos, resentimientos y heridas emocionales, ya no veían salida. Pero un día, un amigo les animó a empezar a orar juntos. Al principio, parecía difícil. Sin embargo, poco a poco, a medida que entregaban sus problemas a Dios, su relación comenzó a sanar. Mariana sintió un cambio en su corazón y Carlos experimentó un profundo arrepentimiento. Lo que parecía imposible se convirtió en un milagro de restauración. Lección. La oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma corazones y restaura lo que parecía perdido. Tercer testimonio de provisión. Cuando todo parecía perdido, Dios responde a las oraciones de aquellos que claman por provisión. Ejemplo bíblico. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Testimonio real. Ana había perdido su trabajo y no tenía dinero para alimentar a sus hijos. Durante días oró con lágrimas en los ojos pidiéndole a Dios que proveyera para su familia. Una mañana, al abrir la puerta, encontró una bolsa llena de alimentos y dinero suficiente para pagar sus cuentas. Un desconocido, guiado por Dios, había sentido en su corazón la necesidad de ayudarla. Lección. Dios siempre provee para sus hijos, incluso cuando no vemos la solución con nuestros propios ojos. Cuarto, testimonio de protección, un milagro en medio del peligro. La oración nos cubre con la protección de Dios. Ejemplo bíblico. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Testimonio real. David trabajaba como conductor y, un día, mientras manejaba en una carretera peligrosa, su vehículo perdió el control. En ese momento, recordó las palabras de su madre. Ora siempre antes de salir de casa. Con un grito de desesperación clamó, «Señor, ayúdame». De manera inexplicable, su vehículo se detuvo a centímetros de caer en un abismo. Más tarde, los mecánicos dijeron que los frenos fallaron completamente y no había explicación para que se hubiera detenido en seco. Lección. Dios escucha nuestras oraciones y nos protege de maneras que ni siquiera imaginamos. Quinto testimonio de dirección. Cuando no sabes qué hacer. Muchas veces, la oración nos da claridad cuando no sabemos qué camino tomar. Ejemplo bíblico. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. Testimonio real. Raúl tenía que tomar una decisión importante sobre mudarse a otro país, pero tenía miedo de cometer un error. Decidió buscar a Dios en oración y pedir una señal clara. Días después, recibió una oportunidad inesperada de trabajo en otro lugar que coincidía exactamente con lo que había pedido en oración. Fue entonces cuando entendió que Dios le estaba mostrando el camino correcto. Lección. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guía con claridad y paz. Conclusión. Dios sigue escuchando y respondiendo. Estos testimonios nos muestran que la oración es real y tiene poder. Dios sigue actuando hoy como lo hizo en los tiempos bíblicos. Si estás esperando una respuesta de Dios, recuerda, ora con fe, creyendo que Él tiene el control. No te desesperes si la respuesta no llega de inmediato. Permanece firme, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y ahora te hago una pregunta. ¿Tienes un testimonio de oración contestada? Compártelo en los comentarios para inspirar a otros. En la siguiente parte, exploraremos cómo orar de manera efectiva para recibir respuestas claras de Dios. ¿Cómo? Orar de manera efectiva para recibir respuestas claras de Dios. Primera,
la actitud correcta en la oración. Una de las claves más importantes para recibir respuestas claras de Dios es la actitud con la que nos acercamos a Él. Jesús nos enseñó que la oración no es un ritual vacío, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. Ejemplo bíblico. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Claves prácticas. Ora con humildad. Acércate a Dios reconociendo que dependes completamente de Él. Ora con sinceridad. No uses palabras repetitivas o vacías. Háblale como un hijo habla con su padre. Ora con fe. Cree que Dios escucha y responderá en su tiempo y su manera. 2. La importancia de la persistencia en la oración. Jesús enseñó que debemos ser persistentes en la oración y no desanimarnos si la respuesta no llega de inmediato. Dios prueba nuestra fe a través de la perseverancia. Ejemplo bíblico. Y les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, 1. Ejemplo práctico. Si has estado orando por algo durante mucho tiempo y aún no has recibido respuesta, no te rindas. Dios responde en el momento perfecto, cuando es mejor para ti. Claves prácticas. No te canses de orar, aunque no veas resultados inmediatos. Mantén una rutina de oración diaria. Anota tus oraciones y registra cómo Dios ha respondido en el pasado. Tercer, orar, de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios siempre responde las oraciones que están alineadas con su voluntad. A veces pedimos cosas que no son lo mejor para nosotros, y por eso la respuesta de Dios puede ser un no o un espera. Ejemplo bíblico. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Claves prácticas. Antes de pedir algo, pregúntate si está en línea con los principios de la Biblia. Pide a Dios que revele su voluntad a través de su palabra. Confía en que Dios sabe lo que es mejor para ti, incluso si la respuesta no es la que esperabas. Cuarta, la fe y la gratitud en la oración. Dios se agrada cuando oramos con fe y agradecimiento, en lugar de ansiedad y preocupación. Ejemplo bíblico. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Ejemplo práctico. En lugar de orar diciendo, Dios, si puedes, ayúdame. Ora con confianza. Señor, sé que tú tienes el poder de ayudarme, y confío en que actuarás en el mejor momento. Claves prácticas. Ora con convicción, creyendo que Dios es poderoso para responder. Agradece a Dios por lo que ya ha hecho en tu vida. Enfócate más en quién es Dios que en los problemas que enfrentas. 5. ¿Cómo? Escuchar la respuesta de Dios. Dios no siempre responde de manera audible, pero sí nos habla a través de diferentes formas. Ejemplo bíblico. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Maneras en que Dios responde. A través de la Biblia. Muchas veces, la respuesta está en su palabra. A través de la paz en el corazón. Si una decisión es correcta, sentirás paz. Si no lo es, sentirás inquietud. A través de personas. Dios puede usarte a otros para darte dirección y confirmación. A través de circunstancias. A veces, Dios cierra puertas para guiarnos hacia algo mejor. Conclusión. Dios sigue escuchando y respondiendo. La oración no es solo hablar con Dios, sino también aprender a escuchar su voz. Si has estado esperando una respuesta, recuerda, Dios nunca llega tarde, su tiempo es perfecto. Sigue orando, aunque no veas resultados inmediatos.
Confía en que su plan es mejor que el tuyo. Pregunta para reflexionar. ¿Cuál ha sido la oración más poderosa que Dios ha respondido en tu vida? Escribe tu testimonio en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo orar en tiempos de crisis y encontrar fortaleza en Dios. Cómo orar en tiempos de crisis y encontrar fortaleza en Dios uno. ¿Por qué la oración es clave en los momentos difíciles? Cuando enfrentamos dificultades, la oración es nuestra conexión directa con Dios. En medio de la angustia, el dolor y la incertidumbre, podemos encontrar fortaleza y paz al acudir a Él. Ejemplo bíblico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, 1. Claves prácticas. No permitas que el miedo te paralice, acude a Dios en oración. Enfócate en su poder, no en la magnitud de tu problema. Recuerda que Dios nunca te abandona, incluso en los momentos más oscuros. 2. Cómo orar en medio del dolor y la angustia. Cuando Jesús enfrentó la crisis más grande de su vida en Getsemaní, oró con intensidad, entregando su dolor al Padre. Ejemplo bíblico. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Ejemplo práctico. Si estás atravesando una crisis, ora con honestidad. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. No hay necesidad de palabras perfectas, solo un corazón sincero. Claves prácticas. Habla con Dios con total transparencia. Confía en su voluntad, aunque no entiendas lo que está pasando. Usa versículos de la Biblia para fortalecer tu fe mientras oras. Tercera. La oración de guerra espiritual. ¿Cómo protegerte en la crisis? Las crisis no solo son físicas o emocionales, también hay una batalla espiritual detrás de muchas dificultades. Pablo nos enseña que debemos ponernos la armadura de Dios y luchar en oración. Ejemplo bíblico. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. ¿Cómo orar en guerra espiritual? Reprende el miedo y la duda en el nombre de Jesús. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. Pide protección contra los ataques del enemigo. Ejemplo práctico. Si sientes opresión o ataques espirituales en medio de una crisis, ora declarando: en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre todo espíritu de temor, angustia y desesperanza. Declaro que Dios está conmigo y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. La oración de agradecimiento en medio de la crisis. Puede parecer difícil agradecer cuando todo está mal, pero Jesús nos enseñó que la gratitud es una llave poderosa para recibir respuestas. Ejemplo bíblico. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Claves prácticas. Agradece por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Declara que, aunque no veas la solución, confías en su poder. Cambia la queja por palabras de esperanza y fe. Ejemplo práctico. En lugar de orar diciendo: Señor, ¿por qué permites esto? Ora diciendo: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero te doy gracias porque sé que tienes un plan perfecto. 5. ¿Cómo? Experimentar la paz de Dios en medio de la crisis. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. No significa ausencia de problemas, sino confianza en su control absoluto. Ejemplo bíblico. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Claves prácticas. Ora pidiendo paz, no solo soluciones. Confía en que Dios está obrando, aunque no lo veas. Descansa en su presencia, permite que su paz llene tu corazón. Conclusión. La crisis no es el final,
es el comienzo de un milagro. Cada crisis es una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Si hoy estás atravesando un momento difícil, no estás solo. Dios está contigo. Escucha tus oraciones y tiene un propósito en medio de tu prueba. Pregunta para reflexionar. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el que Dios ha respondido tu oración? Compártelo en los comentarios y anima a otros con tu testimonio. Cómo desarrollar una vida de oración poderosa y constante 1. La importancia de la disciplina en la oración. Muchos creyentes oran solo cuando tienen problemas, pero Jesús nos enseñó que la oración debe ser un hábito diario, no solo una reacción a las crisis. Ejemplo bíblico. Jesús se levantó muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos 1:35. Claves prácticas. Establece un horario diario de oración. Crea un lugar especial en tu casa para orar sin distracciones. Usa un cuaderno para escribir tus peticiones y respuestas de Dios. Ejemplo práctico. Si te cuesta orar con regularidad, establece una alarma diaria y comprométete a orar aunque sea 5 minutos cada mañana. 2. Orar con fe y expectativa. Una oración poderosa no es la que tiene muchas palabras, sino la que está llena de fe. Jesús enseñó que debemos orar creyendo que Dios nos escucha y nos responderá. Ejemplo bíblico. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. Claves prácticas. Ora con confianza, no con dudas. Declara las promesas de Dios mientras oras. Mantente en actitud de expectativa, esperando la respuesta de Dios. Ejemplo práctico. Cuando ores por una necesidad, en lugar de decir, Señor, si puedes ayudarme, di con fe, Señor, gracias porque sé que ya estás obrando en esta situación. Tercera, la oración en comunidad, el poder de orar. Juntos Jesús enseñó que la oración en grupo tiene un poder especial. Orar con otros fortalece nuestra fe y nos une más a Dios. Ejemplo bíblico. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Claves prácticas. Encuentra un grupo de oración en tu iglesia o comunidad. Ora regularmente con tu familia o amigos cercanos. Sé parte de un movimiento de intercesión por las necesidades de otros. Ejemplo práctico. Cada semana reúne a tu familia para un momento de oración, incluso si es solo por unos minutos. Cuarta, perseverar en la oración, aunque la respuesta no llegue inmediatamente. A veces Dios responde de inmediato, pero otras veces nos llama a perseverar en oración. La persistencia en la oración nos enseña paciencia y fortalece nuestra fe. Ejemplo bíblico. Orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Claves prácticas. No te desanimes si la respuesta tarda en llegar. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Mantén la fe, confiando en que Dios siempre responde de la mejor manera. Ejemplo práctico. Si llevas mucho tiempo orando por algo y no ves la respuesta, pídele a Dios que te ayude a entender su propósito en la espera. 5. La oración como un estilo de vida. Mantente en conexión con Dios. Todo el tiempo. Orar no significa solo arrodillarse, sino vivir en constante comunicación con Dios. Jesús nos enseñó que la oración debe ser un estilo de vida. Ejemplo bíblico. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Claves prácticas. Habla con Dios en todo momento, no solo en horarios específicos. Aprende así a escuchar su voz en el día a día. Conviértete en un intercesor, orando por los demás continuamente. Ejemplo práctico. Mientras trabajas, conduces o haces tus actividades diarias,
Haz pequeñas oraciones en tu mente, manteniéndote en conversación con Dios. Conclusión. La oración es la llave para una vida transformada. Hemos recorrido un camino profundo sobre la oración. ¿Qué es? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo recibir respuestas? ¿Y cómo hacer de la oración un hábito poderoso? La clave para ver a Dios obrando en tu vida es orar con fe, con perseverancia y con un corazón sincero. Reflexión final. ¿Estás dispuesto a profundizar en tu vida de oración y ver cambios reales en tu relación con Dios? No dejes que la rutina o el desánimo te aparten de la fuente de toda sabiduría y poder. Comparte este mensaje y sé luz para otros. Si este mensaje te ha bendecido, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas aprendan a orar con poder. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalecerán tu vida espiritual. Déjanos un comentario. ¿Cuál ha sido la oración más poderosa que Dios te ha respondido? Queremos leer tu testimonio. Que Dios te bendiga y te guíe en este camino de fe y oración. Nos vemos en el próximo video.